Guía de investigación. 1. ¿Cómo escoger un tema de investigación para tesis? El tema de tesis se escoge cuando el estudiante está en los últimos niveles de su formación académica. La elección obedece a varios factores, en lo fundamental debe estar de acuerdo a las inquietudes intelectuales del estudiante, de preferencia relacionado con el campo de su formación académica. El acceso a los documentos relacionados con el tema y el financiamiento son también factores importantes que deben considerarse en la elección del tema. Lectura de literatura para investigación. 1. Clases de lectura. Existen varias clases de lectura, estos son explorativa, para obtener datos específicos, para dominar el contenido del libro, de repaso, etc. Para iniciar en el tema escogido, el más recomendable es realizar primero, una lectura explorativa, para ello se debe leer bien el título, luego el índice, el prólogo para ver cómo quiere el autor que se lea el libro, los temas que le interesan del libro, insertas como subtítulos dentro de capítulos. 2. Recomendaciones prácticas para una lectura provecha. Aún la lectura, no se debe retroceder a líneas anteriores, a no ser que la redacción del texto sea muy difícil. Retroceder indica que existe cansancio y si es así, lo mejor es descansar por unos minutos. B. No se debe mover la cabeza a través de las líneas, la lectura debe realizarse solo con la vista. C. No se deben pronunciar las palabras ni siquiera mentalmente. D. No se debe leer palabras sueltas sino ideas y las ideas en una buena redacción se expresan en oraciones. 3. Énfasis en las palabras. En la lectura existen ciertas palabras claves de uso común, que sirven para fijar mayor o menor atención según convenga al lector. Por ejemplo, dentro del párrafo las palabras y, además, también, asimismo, en consecuencia, puesto que, por último, en conclusión, indican que lo que viene a continuados concluye una idea que el autor está desarrollando. Entonces, a esta parte se le debería prestar mayor atención. Niveles de investigación. Contempla los siguientes. Investigación pura. Investigación aplicada. Estudio bibliográfico. Trabajo monográfico. Investigar para aprender. Organización y estructura del proyecto de investigación de tesis. En todo proyecto de investigación de tesis debe indicarse o encontrarse implícita lo siguiente: quién o quienes realizan la investigación, así como la institución patrocinadora, para quien se realiza la investigación, es decir, qué instituciones se beneficiarán de sus resultados, en ella se incluye qué se investiga, cómo se investiga y con qué elementos se cuenta. Debe ser una propuesta convincente, que visualice la necesidad de llevarlo a cabo. Respuestas que debe hacerse el investigador antes de formular el proyecto. 1. ¿Para quién investigo? 2. ¿Qué problema tiene o qué investigo? 3. ¿Qué hay sobre el problema? ¿Tiene solución? 4. ¿Para qué investigo y qué se va a obtener? 5. ¿Qué explicación propongo? 6. ¿Cuáles serían las soluciones y respuestas al problema? 7. ¿Cómo investigaré? 8. ¿Dónde investigaré? 9. ¿Con quiénes? 10. ¿Con qué recursos? 11. ¿Cuándo? 12. ¿Cómo llamaré mi proyecto? La estructura del proyecto para tesis universitaria comprende en lo fundamental lo siguiente. 1. Título del proyecto. 2. Ejecutores, director de tesis, asesores. 3. Planteamiento del problema. 4. Justificación. 5. Objetivos. 6. Hipótesis. 7. Revisión de literatura o marco teórico. 8. Detalle del proyecto. 9. Recursos necesarios humanos, materiales y equipos. 10. Presupuesto y fuentes de financiamiento. Por partidas genéricas y específicas. 11. Cronograma de actividades. 12. Referencias bibliográficas, orden alfabético de autores. Redacción de proyecto de tesis. A. Título. B. Planteamiento de problema. C. Justificación. D. Objetivos. E. Hipótesis. F. Revisión de literatura, marco teórico, conceptual, antecedentes o marco referencial. G. Detalle del proyecto. H. Recursos necesarios. I. Presupuesto y fuentes de financiamiento. Debe dar una idea completa y expresar sin ambigüedades el principal objetivo de la investigación. Planteamiento de problema. La formulación del problema es el primer paso del proceso de mitigación. El trabajo científico consiste fundamentalmente en formular problemas y tratar de resolverlos. El esquema básico en el proceso de investigación está constituido por la cadena: problema, investigación, respuesta.
Una buena formulación del problema delimita la investigación y sirve de guía. Planteado el problema hay que subdividirlo en subproblemas. Esto significa explicitar los aspectos, factores o elementos relevantes relacionados con el problema a investigar. Clasificación. Debe dar una visión general donde se ubica y a investigación, es decir, cómo contribuye a la solución de un problema integral de los planes y programas de investigación de la facultad. Justificar es hacer notar la importancia en la contribución teórica y práctica que pudiera derivarse del estudio. Es uno o mis párrafos cortos. Los diferentes objetivos se expresan con las palabras como determinar, encontrar o desarrollar ciertos resultados, relaciones, materiales o métodos. Debe recordarse que los objetivos son finalidades y no los medios, evitando así el concepto de estudio o investigación como expresión de estudios. La hipótesis son tentativas de explicación de los hechos y fenómenos a estudiar. Las hipótesis se formulan mediante una suposición o conjetura verosímil destinada a ser probada por la comprobación de los hechos. De literatura: marco teórico, conceptual, antecedentes o marco referencial. Tiene los siguientes propósitos. 1. Informar acerca de lo que se ha dicho y de lo que se dice sobre el tema o problema en cuestión. 2. Proporcionar una orientación que permita una mejor formulación y delimitación del problema. 3. Evitar la búsqueda de datos e información ya obtenidos, no investigar lo que está ya investigado. El proyecto. Localización. Unidades de análisis o material experimental. Identificación de las variables de medida. Diseño de muestra o diseño experimental. Observaciones a realizarse. Técnicas de recolección de datos. Necesarios. Se consignarán las personas encargadas de la ejecución en orden de participación. Se considera como recurso humano todas las personas que van a cooperar en la ejecución del proyecto. Y fuentes de financiamiento. Se refiere al valor en moneda nacional del costo de la investigación en todas sus fases y a las distintas fuentes de financiamiento que harán posible la ejecución del proyecto. Estos pueden ser recursos propios, donaciones internacionales, presupuesto de la universidad u otra institución, etc. Ejecución del proyecto de tesis. Proyecto de tesis. Es recomendable que la ejecución del proyecto de tesis se lleve a cabo solo cuando éste haya sido aprobado por los miembros del jurado dictaminador. Los jurados casi siempre corrigen, modifican o dan sugerencias útiles para mejorar la calidad del trabajo. Si se realiza la investigación sin la aprobación, puede quedar invalidada cuando ésta es rechazada, o puede ser difícil de corregir cuando ésta sufre modificaciones de acuerdo a la opinión de los jurados. Se deberá tener especial cuidado en los siguientes aspectos. La programación de las fechas para realizar las diferentes observaciones, sean físicos o de relaciones sociales. Proveer con anticipación el material necesario para la ejecución. Realizar visitas constantes al campo experimental, o realizar visitas para verificar la información de campo. Obtener datos precisos, reales y confiables, siguiendo técnicas que proporcionen mínimo error posible. En caso de duda es preferible repetir la toma de información. En trabajos de laboratorio, tener cuidado con el manejo de los reactivos y chequeo constante del equipo utilizado. Cuando es necesario la intervención de varias personas en la obtención de los datos, debe buscar la forma de reducir las diferencias. De preferencia y si fuera posible, las observaciones deben realizarse en un momento determinado, de preferencia en un mismo día. Elaboración de tesis. A procedimiento. 1. Presentar al director de la tesis, copia borrador de la tesis, escrita de doble espacio para las correcciones. 2. Cuando el director de tesis que el trabajo está determinada y reúne las exigencias de acuerdo al proyecto aprobado. Dará su opinión favorable o su visto bueno en las 5 copias de la tesis terminada. 3. Presentar una solicitud a la decanatura de la facultad respectiva peticionada el dictamen de la tesis. 4. La decanatura solicitará al coordinador de investigación o al director de investigación de la facultad opinión sobre el cumplimiento de 3 miembros del jurado revisor de la tesis, entre profesores de la facultad y o universidad. 5. Los miembros del jurado dentro de los plazos previstos en el reglamento de grados y títulos emitirán su dictamen. 6. En el caso de que el dictamen sea favorable, es decir, sustentable, se fijará la fecha de sustentación de tesis. 7. Incorporar las correcciones finales y presentar la tesis y las copias respectivas totalmente a la secretaria de la facultad.
Nombre. El nombre del estudiante deberá ser idéntico al de sus documentos de identidad, la portada y la portadilla de la tesis. Título de la tesis. El título se establecerá el alumno y su jurado revisor. Número de copias. El alumno deberá presentar un total de 8 copias, debidamente firmadas por los miembros del jurado examinador. Presentación de la versión final. El estudiante tiene la responsabilidad de presentar la tesis integrada con la secuencia apropiada de páginas preliminares, texto, notas de pie de página, bibliografía y material ilustrativo, cuadros, fotografías, figuras. Compaginación. Secuencia de la compaginación. Portadilla. Página del jurado. Reconocimientos, agradecimientos y dedicatorias. Tabla de contenido. Lista de cuadros. Lista de figuras. Clave de símbolos y abreviaturas. Resumen. Capítulos de la tesis. Bibliografía. Apéndice o apéndice. Y los títulos de capítulos, subcapítulos de la primera y segunda categorías, encabezados de cuadros y figuras, constan de más de una línea, deben escribirse a un espacio. El texto de la tesis deberá escribirse a doble espacio. Tamaño. La tesis debe estar en papel bond, tamaño estándar 21 centímetros de ancho por 29, 7 centímetros de largo de 80 g, escrita solo en carilla anterior a doble espacio. Cada página contendrá 25 líneas incluyendo los títulos. En el reglón se considera un espacio máximo de 65 letras incluyendo los espacios en blanco y signos de ortografía. Bibliografía. La bibliografía final representa una lista de referencias sobre tema específico o los documentos consultados en la elaboración de una tesis. Regla técnica para libros. Alfaro, R. 2008. Métodos y diseños de investigación del comportamiento. Lima, Universidad Nacional del Altiplano, Fondo Editorial. Regla técnica para enciclopedias. Enciclopedia Barça de Consult Fácil. 1973. Vols. 1, 16. Buenos Aires, Enciclopedia Británica. Para un artículo de revista, volumen 5. Leinculer, F.F. 1967. De Bradford Distribution. Journal of Documentation, 5, 197, 207. Regla técnica para un artículo de diario. Manrique, N. 2005, 18 de febrero. El crecimiento de la información. Perú 21, pp. 6. Regla técnica para un artículo en un libro de congreso. Gómez Pantoja, A. y Pérez, M. 1998. El concepto de privacidad en los servicios bibliotecarios actuales. En sexto Jornadas de Documentación. Comp. pp. 407, 412. Valencia Fesavi. Editas. Constituyen otra fuente de información bibliográfica. En estas están las tesis doctorales, libros sin publicar, informes, ensayos, disertaciones mimeografiadas, cartas, etc. En estos casos no pueden darse reglas fijas, pero deben ser lo más claras posibles con indicación del autor, título, objeto de la tesis, etc. Así como su procedencia. Cita en forma similar a un libro, pero antes de ciudad o lugar de edición se agregará la palabra tesis. Se indicará entre paréntesis, al final y después de la paginación si está mimeografiada, mecanografiada, etc. Para reproducir autor y título de la obra. El nombre del autor se transcribe en mayúsculas. En el caso de autores personales se anota en forma invertida, es decir, el apellido S en primer lugar, separado por una coma de los nombres de pila. Estos últimos solo la primera letra de escribe con mayúscula por ser nombre propio. Reglas generales para reproducir la edición de la obra. El número de edición, a excepción de la primera, se menciona en números arábigos, seguido de la abreviatura ed. Ejemplo 4 ed. Si la edición no está numerada pero sí identificada por palabras descriptivas, se transcribe en forma abreviada en el idioma en que aparece la publicación. La primera letra de la mención de la edición se escribe en mayúscula. Reglas generales para reproducir lugar, editorial y año de publicación. El lugar de la publicación es el nombre de la ciudad donde se publicó el trabajo y debe notarse en forma completa. El nombre de un estado, provincia u país, se debe agregar cuando es necesario para identificar ciudades poco conocidas o para distinguir nombres geográficos homónimos. Para reproducir las páginas. La paginación se da en números arábigos a 2 espacios después del año de publicación.
Puede comprender el número total de páginas, el número total de volúmenes, o indicar